cuando tú piensas que nadie va a estar ahí para ti en otro país, con otro idioma, es todo lo contrario. Siempre hay alguien que te da la mano cuando menos lo esperas. Como dicen que hay un dicho que Dios aprieta pero nunca te ahorca. Entonces yo creo que pues lo que más me ha sorprendido es ver que aunque tú estés en otro país y otro idioma, hay bastante ayuda y siempre hay alguien que está ahí para ti. Aunque sea un extraño que tú nunca hayas visto, es alguien que te va a sacar de apuros. Mi nombre es Stephanie y tengo 20 años. Cuando yo tenía 14 años, yo viajé a Florida. Entonces, yo desde los 6 años soy ciudadana, porque mi papá arregló en el 89, en 1989. Entonces él estuvo tramitando para que nosotros pudiéramos ser legales. Entonces, en México yo siempre viví muy bien. Siempre tuvimos de todo, iba a buena escuela y todo. Pero empezó delincuencia más en Michoacán, donde yo soy. Empezó las mafias, todo eso. Entonces yo viajé a Florida y mi papá regresó a México. Y pues desgraciadamente ese año a mi papá lo secuestraron y le quitaron dinero, como 15,000 pesos. Después de que pasó eso, todo quedó olvidado. Mi papá nunca pensó que teníamos que venirnos o algo así. Entonces todo iba bien, hasta que él tomó miedo y de donde él sacaba dinero se empezó a vender todo, porque mi papá tenía cría de animales como borregos, vacas, entonces eso te da bastante dinero, pero él empezó a vender todo porque él tenía miedo de estar en México y él se vino para acá. Entonces al próximo año él fue a México y lo secuestraron por casi 5 días. Entonces fue muy, muy difícil porque yo pensaba que pues que él ya no iba a regresar a la casa. Yo era muy pequeña, 15 años, 16 años, y pensar que tu papá no lo vas a volver a ver es algo bien, bien difícil. Entonces mi papá apareció, gracias a Dios, muy mal, en condición física, muy golpeado, y él decide ya empezar a venir aquí a trabajar, para tratar de después venir con nosotros. Entonces México se empezó a poner más, no México, sino el estado donde yo soy, más difícil, que todos los días en las noticias mataron 10 personas, mataron 15 personas, mataron 20. Entonces, con lo que le pasó a mi papá, él tenía miedo de que si era algo por él o era, no digamos por él, sino como cualquier confusión, ¿me entiendes? Porque la mayoría del tiempo él viajaba, entonces no se podía decir que él tenía algo malo. Él tenía miedo de que nos fuera a pasar algo a nosotros también. Entonces ya mis papás desde ese tiempo estaban decidiendo si venir o no venir, y ya fue, pues esa es la razón de que nosotros viajamos a este país. Cuando yo era pequeña, Ajá. ¿qué expectativa tenía yo para mi futuro? Exacto. Okay. Sí. Bueno, cuando yo estaba en México, pues yo ya estaba a un mes de graduarme, porque yo vine a este país en mayo del 2012 y yo ya era un senior en la escuela que yo estaba. Entonces yo ya estaba inscrita para estudiar pedagogía, y después de ahí iba a hacer una maestría para dentista. Yo desde que tenía como 13 años, bueno, cuando yo decidí estudiar pedagogía fue porque esa carrera es para niños especiales. Tú ayudas a niños con discapacidades,
Y desgraciadamente, cuando yo tenía 11 años, un primo mío murió enfrente de mí. Y estábamos solos en la casa de mi abuelita. Entonces él tenía síndrome de Down, él no hablaba, iba a cumplir 13 años y él usaba pañal y todo. Estaba jugando con el control de la televisión en el cuarto de mi abuelita y de repente lo tiró al piso y se quedó tirado en la cama. Entonces yo salí corriendo al cuarto y me asusté porque yo no sabía qué pasaba. Todo el mundo entró, mi prima estaba estudiando enfermería, le dio respiración de boca a boca, pero no se pudo hacer nada. Él ya estaba muerto. Entonces yo decidí estudiar pedagogía porque cuando él murió por un infarto al corazón. Su corazón estaba creciendo bastante, pero él vivía en California y en California los doctores nunca le dijeron a mi tía que él estaba enfermo del corazón. A él siempre le dijeron que estaba enfermo de sus hígados y la medicina que le estaban dando le afectó el corazón. Entonces ese fue el motivo de que él murió, por los doctores que estaban inventando otra enfermedad que él no tenía. Entonces eso me dio a mí mucho coraje, mucha incapacidad, porque de 11 años tú no puedes hacer nada, pero si eres capaz de pensar, tú ya entiendes todo lo que está pasando. Entonces ya, esa fue mi idea desde 11 años y antes de venir de México yo iba a estudiar pedagogía. Pero esa carrera aquí es muy difícil, yo no me sé casi la mayoría de las partes del cuerpo interno en inglés, ni las venas, ni nervios, ni eso. Entonces, al venir a este país, todo mi sueño se cambió, porque yo pienso que tendría que estudiar unos 3, 4 años todo el inglés para que yo empiece a estudiar esa carrera. Y entonces, al venir aquí, pues, se cambió. Pero yo pienso que hay tiempo. Tener 20 años no es el fin del mundo. Si tienes 30, 40, no importa. Si tú tienes una meta, tú lo puedes hacer aquí, en China, en México, donde tú quieras. ¿Qué parte de ti te ha sorprendido más? A mí misma. Sí. Bueno, lo que más me ha sorprendido de mí misma es llegar hasta donde estoy ahorita en este país. Porque yo nunca pensé que en 2 años yo iba a entender tanto inglés, a poder estar aquí. Cuando yo vine, duré un mes llorando porque ya me quería ir para atrás. Iba a una tienda y me sentía tan extraña porque todo el mundo estaba hablando y yo, ¿qué están diciendo? ¿Qué es esto? Te sientes confundida, pero me siento orgullosa de lo que he hecho, de hasta dónde he llegado. Pues mi inglés no es tan bueno, no puedo hablarlo perfectamente, pero ya me defiendo. No se estresen, la vida es la vida. A cada quien le tocó lo que tiene y si tú quieres vivir peor es porque tú lo buscas. Porque si tú buscas tu camino y buscas tu salida, tú vas a encontrar tu salida. Pero si tú no buscas nada y te sigues hundiendo en esa mentalidad de que tú no lo puedes hacer, que tú no puedes salir adelante, nunca vas a salir adelante.